nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Hoy estamos celebrando esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Momento de reconocer dos pilares en medio de la iglesia que ante todo comunicaron la buena nueva de Jesús con su vida. Dieron testimonio de lo que habían descubierto y lo hicieron convencidos de que su vida valía la pena de gastarla por el anuncio del Evangelio. Que nosotros también hoy reconozcamos que somos testigos de esa misma realidad. Oramos y ofrecemos esta Eucaristía por todos nosotros, por nuestras comunidades, por nuestras familias, por las circunstancias que nos afectan, por las personas por las cuales nosotros tenemos nuestra oración y nuestro pensamiento. Por cada uno de ellos vamos a ofrecer hoy esta celebración. Vamos a disponernos a reconciliarnos con el Señor. Reconocemos que somos frágiles, limitados, pero que la bondad y misericordia de Dios acoge nuestras vidas y suscita para nosotros el perdón. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre y mujer que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada la fiesta de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atados con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto encima y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió.
salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he manifestado la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos hombres importantes en el cual se universaliza la misión de la Iglesia. Pedro fue aquel que, siendo un pescador, Jesús llamó, y posiblemente dentro de sus limitaciones el Espíritu le dio la capacidad de entender propiamente, después de la resurrección y la ascensión del Señor, todo el mensaje que Jesús traía. O sea, Pedro realmente lo que hizo fue manifestar, abrir la fe para que sobre su persona el Señor decidiera entonces establecer su iglesia. Sin embargo, San Pablo
que fue un perseguidor asiduo de los cristianos, de perseguidor de Cristo, terminó siendo perseguido por Cristo. Y cuando Jesús persigue al hombre es porque realmente quiere transformar esa vida del hombre. Y así transformó la vida de Pablo. Pablo, luego de su conversión, se dedicó a llevar el mensaje a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Con su vida diseminó por todo aquel lugar la grandeza del Evangelio de Jesús, que no tuvo la oportunidad de tener la experiencia vivida como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan, como la tuvieron los demás discípulos. Sin embargo, a través de la Sagrada Escritura sabemos que mediante revelaciones del Señor a Pablo, el Señor le fue dando a Pablo entonces ese conocimiento de lo que era la realidad de Jesús y la realidad de su Evangelio. Hoy es interesante porque el Evangelio nos trae a reflexionar diversas cosas que podemos poner en práctica en nuestra vida. Por ejemplo, una pregunta muy importante que Jesús le hace a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos realmente le contestaron a Jesús lo que la gente pensaba que era Él. Yo pienso que posiblemente aquella sociedad, aquella generación, estaban distraídos y no podían o no se daban cuenta de realmente lo que tenían ante sí. No se daban cuenta de lo que encerraba cada palabra que el maestro pronunciaba. Entonces comparaban a Jesús con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías, con los profetas, con aquello que ellos conocían o que ellos decían conocer. Lo triste del caso, mis hermanos, es que aquella sociedad en su distracción no podían realmente darse cuenta quién era Jesús. Nosotros como cristianos de este tiempo, realmente podemos darnos cuenta quién es Jesús. Posiblemente podamos tener la capacidad de Pedro cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice: Pedro, y la gente, ¿quién dice que soy yo? Pedro toma la palabra. Pedro habla en nombre de aquellos discípulos. Pedro habla hoy a nombre de la iglesia. Y Pedro continúa manifestando su presencia en medio nuestro a través del Papa, del Santo Padre. Y Jesús le dice y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús mismo se da cuenta de que aquella revelación dada a Pedro no había nacido del corazón del hombre. Aquella reacción de Pedro realmente fue dada por el Padre, fue puesta por el Padre en el corazón de Pedro para manifestar realmente lo que era la grandeza de Jesús, la grandeza de la persona del Hijo de Dios en medio nuestro. Jesús elogia aquella manifestación de Pedro, pero también le dice la realidad del porqué de esa manifestación, de dónde fue que salió, porque ese secreto de que Jesús era el Mesías, solamente el Padre lo conocía. Aunque Jesús lo quería manifestar a los hombres cerraban el corazón y no podían ver aquella grandeza que Dios Padre había enviado para que su reino se diseñara en medio de nuestro. Para que por las enseñanzas de Jesús tú y yo lográramos entender lo que es la grandeza del reino de Dios. Jesús se dirige a Pedro diciéndole: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Mis hermanos, Pedro, ese nombre de Pedro, el significado, la traducción realmente significa piedra. Y la piedra es una base fuerte, sólida, y si es grande es inamovible, y sobre ella lo que se construya prevalece. Jesús decidió construir esta iglesia sobre la persona de Pedro.
Pero de la misma manera que Pedro significa piedra, esta iglesia creada por Cristo nos da a nosotros el sentido de ser cristiano. O sea, cristiano no viene de ninguna otra palabra que no sea Cristo. Sobre Pedro se dio la responsabilidad de mantener la fe de esta iglesia. Pero sobre nosotros los cristianos todavía debe prevalecer el compromiso de diseminar el Evangelio. Pablo lo comenzó, pero nosotros debemos de continuarlo. ¿De qué manera podemos hacerlo? Son preguntas que muchas veces en conversaciones surgen. ¿De qué manera yo puedo diseminar la palabra de Dios? Cada uno de nosotros, los cristianos, los bautizados, no tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso. Quien tiene una responsabilidad lo realiza por obligación, pero el que asume un compromiso lo asume por satisfacción, porque detrás de ese compromiso realmente encuentra el sentido de lo que quiere para su vida. Por eso los cristianos debemos mantenernos al día de hoy con el compromiso de continuar revelando a la humanidad a aquellos que aún no conocen el amor de Dios en el corazón de muchos que posiblemente niegan su existencia. Toda acción que el cristiano realiza es una acción que realmente tiene una recompensa. Y si miramos el Evangelio de ayer, todavía ilumina el Evangelio de hoy, porque Pedro tuvo su recompensa. Tuvo una recompensa que significaba compromiso y hasta cierto momento significaba responsabilidad, porque el Señor la imponía. Pablo, mirando su conversión, realiza un compromiso, pero al final realmente ve todo lo que ha hecho como la satisfacción plena de su vida, y ya en el momento en que está a punto de ser martirizado, de ser ejecutado, realmente reconoce y dice: he combatido bien mi combate y he corrido hasta la meta manteniendo la fe. Muchas veces lo que nosotros conocemos como lo que es lo peor, la muerte, Pablo lo conocía como aquello que era la recompensa más grande, porque por medio de ella se iba a encontrar con aquel por quien había dado todo. Así, mis hermanos, que la vida del cristiano no es una vida sin futuro. Posiblemente el futuro no lo podamos ver en esta tierra, pero sí el futuro real de la vida del cristiano es encontrarse con aquel con quien Pablo y Pedro realmente tenían puesta su confianza y anhelaban encontrarse. Les invito a que reflexionemos en nuestra realidad, como iglesia, como pueblo, como individuos, como cada uno de nosotros que componemos parte de esta iglesia tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que cada uno de nosotros asumamos nuestro compromiso y ese compromiso tenga algún día la recompensa esperada, no en este mundo, sino en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Vamos en este momento a profesar nuestra fe. Lo haremos haciendo el credo de los apóstoles. Hoy de manera especial que celebramos la vida de estos dos hombres que han sido significativos para nuestra iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, dirigamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oramos por la Iglesia de Dios, de manera especial por el Papa Francisco, para que sea el Señor quien la custodie y la defienda siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y en paz verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que viven afligidos por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por óyenos. todos los enfermos de nuestra comunidad, por todos aquellos que experimentan el luto durante estos días, también aquellos que han sido víctimas de esta pandemia, para que experimenten consuelo y paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos por fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y la mujer que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre. Bendito sea el Señor del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre y la mujer que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. Pero es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque los apóstoles San Pedro y San Pablo nos dan un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso que los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, se bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, juntos con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Pedro y Pablo, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eusebio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Testigo es aquel que quiere comunicar una verdad, y la verdad se nos revela en este pan y en este vino, Jesucristo presente en medio de nosotros, comida, alimento de vida para la vida de cada uno de nosotros. También nosotros, convencidos de que somos alimento de vida, en esa cercanía y encuentro con Jesús, demos testimonio de ese alimento para la vida de los demás. En este momento de oración sea el deseo de comunicar esa vida, y sobre todo convencernos de que el Señor hace posible esa vida en nosotros. Oramos como el mismo Jesús lo dice. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que experimentemos en nuestros hogares la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovado por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan, en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos me parece importante para aquellas personas que nos siguen, sepan que a partir de este día la oficina no necesita de llamar para sacar la cita. Usted llegue, los sacerdotes Dios mediante estaremos de 9 a 12 del mediodía, así que llegue de lunes a viernes. Sábado continuamos cerrados. También quisiera invitar a las personas que quisieran participar de la misa diaria, que nos llamen a la oficina parroquial 869-4080 para verificar el número de personas que quieran participar durante la semana de la Eucaristía, y así pues ya mirar si nos movemos al templo o ubicamos algún espacio para que podamos tener espacio celebrativo con algunas personas de la comunidad. Y tercero, ya durante esta semana estaremos dando indicaciones de cómo vamos a estar funcionando el fin de semana, ya que hay algunas aperturas de algunas comunidades y algunas celebraciones en capilla, y cambios de horario, así que estaremos notificando los mismos durante estos días, ya que logremos cuadrar bien los horarios con las diversas comunidades. Así que muchas felicidades a cada persona. Vamos a protegernos, evite estar amontonado en lugares públicos,
la aglomeración de personas sin el uso de mascarillas pues puede detonar las enfermedades, así que seamos prudentes, cuidadosos, pensemos que podamos entrar en contacto con cualquier persona que tenga la enfermedad y que sea desventajoso para la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a mantenernos atentos. También hay nuevo cambio de orden ejecutiva y hay que tener los cuidados y las medidas previsorias para no tener dificultades en la vida. Felicitamos a todas las personas que estén celebrando cumpleaños, aniversarios. Señor, esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Vamos a hacer la bendición solemne. Vamos a responder amén después de cada oración. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de la llave, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre en la vida de cada uno de ustedes. Demos gracias al Señor. Bonito día.